Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo, el programa investigativo que todos los viernes a esta hora, 8 de la noche, hora de Colombia, le trae esos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Y hoy traemos precisamente un tema de esos muy interesantes, el tema de la verdad detrás de la circuncisión. ¿Se han preguntado ustedes qué hay detrás de esta práctica que pareciera ritualista propia del judaísmo? Bueno, hoy vamos a hablar de eso con Salim, que nos acompaña también en esta oportunidad. Bienvenido, Salim. Hola, Neil, un saludo para todas las personas que están conectadas ya a este programa donde vamos a hablar de la circuncisión, un tema que nos preguntan bastante para saber pues si toda esta práctica es algo natural, qué hay detrás de todo esto. Entonces vamos a conocer de la historia, por qué se hacía, porque todo esto tiene una justificación. Y nada, al final vamos a junto con ustedes a dilucidar qué es lo que hay detrás, ¿no? Cuál es la verdad detrás de la circuncisión. Sean bienvenidos todos y esperamos sus mensajes. Así como dice Salim, ustedes en los chats, en nuestros chats personales nos escriben, nos hacen preguntas. Algunas se las respondemos inmediatamente, otras quedan como futuros temas. Y bueno, y hasta que va madurando en nosotros esa temática, pues la presentamos. Y esta es una de ellas, la circuncisión. También saludamos a Santiago Barrio, que está en la producción, acompañándonos esta noche para compartir tanto en RCPC, porque estamos en la radio, y en el canal de Descubriendo en YouTube. Bueno, Salina, hablemos entonces, como siempre, de definiciones, lo que tocamos al principio, lo que podemos encontrar rápidamente si digitamos circuncisión. Sí, cuando hablamos de la circuncisión viene del latín circuncisio, vocablo compuesto a su vez por circum, alrededor, y cisio, cortar. Es una operación quirúrgica que consiste en cortar una porción o la totalidad del prepucio del pene humano. Se practica principalmente por motivos rituales o médicos. Cuando se realiza como procedimiento médico se denomina postectomía. La circuncisión se puede realizar por razones terapéuticas, especialmente en el tratamiento para balanopostitis crónica, infecciones virales, corregir la fimosis o la parafimosis. La OMS considera la circuncisión masculina como parte de un conjunto más amplio de medidas para la prevención de la infección por VIH. Estas medidas incluirían la promoción de prácticas sexuales seguras y el uso del preservativo. Por tanto, la circuncisión no sustituye a otros métodos de eficacia probada, como por ejemplo el uso sistemático y correcto del preservativo. Existen diferentes formas de efectuar la circuncisión, según el lugar donde se realiza el corte y la cantidad de prepucio eliminado. Por regla general, una vez realizada, el glande queda permanentemente descubierto. La circuncisión plantea algunos problemas éticos y es causa de controversia y de debate médico y legal en todo el mundo. Se han planteado cuestiones éticas y legales sobre el consentimiento informado y los derechos humanos sobre la circuncisión de bebés y niños por razones no terapéuticas. El Consejo de Europa considera que la circuncisión ritual efectuada a los niños sin una razón terapéutica es una violación a su integridad física. Ninguna organización médica importante recomienda la circuncisión universal de todos los varones, ni tampoco su prohibición. Las posiciones de las principales organizaciones médicas del mundo varían desde la que considera la circuncisión facultativa de bebés y niños como una práctica que carece tanto de riesgos como de beneficios significativos, hasta la que sostiene que el procedimiento tiene un modesto beneficio para la salud que supera a los riesgos. Muchos científicos argumentan que la circuncisión disminuye el riesgo de infección por VIH y todo tipo de infecciones de transmisión sexual. Lo que vemos aquí, queridos amigos y Neil, es que el tema de la circuncisión a nivel médico
no es algo que esté totalmente consensuado, ¿no? En todas O las sea, que organizaciones que médicas. sea recomendado 100% que Exactamente. todo varón sea circuncidado. Sí, hay algunas que piensan que sí tiene unos beneficios y hay otras que consideran que no es necesario estar circuncidando a todo el Claro. mundo porque Bueno, no lo ven así, ¿no? el tema entonces es que nosotros los varones nacemos con algo que se llama el prepucio, que protege el glande, la parte final del pene, y se ha entendido que esta carne que rodea el glande, de alguna manera puede, en algún momento, si no hay una suficiente higiene en esta zona, ser foco de infecciones. Entonces, para evitar ese tipo de infecciones, se promueve la circuncisión, retirar total o parcialmente este tejido para que quede expuesto el glande del pene. Sin embargo, otras son o podrían ser las razones religiosas o rituales a lo largo del tiempo, ¿no? Que la circuncisión se ha promovido. De hecho, si nosotros vamos al documento bíblico, la circuncisión es tocada en el documento bíblico, precisamente en la relación que tuvo Jehová con el apenas naciente pueblo judío, su pueblo elegido, el pueblo elegido por esta entidad, por esta falsa deidad, como ya aquí lo hemos explicado en diferentes programas. Hay una cita, Santi, vamos a colocarla en pantalla, para leer precisamente de qué manera se estableció lo que allí se presenta como un pacto, ¿verdad? Un pacto entre Yahvé y su pueblo. Eso lo pueden encontrar en Génesis 17, del 7 al 11. Vamos a leerlo, ténganlo allí y vayan leyéndolo en pantalla. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Aquí está hablando o refiriéndose Jehová, ¿no? Sí, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y ese ti, o con quien está hablando, es con Abraham, el primer patriarca hebreo. Y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. O sea, esta primera parte lo que nos está diciendo es que él establece un contrato, pacto, para ser el Dios de un futuro pueblo que se desprendería de la descendencia o generaciones venideras de Abraham. Y te daré a ti, le dice Abraham, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos, esa descendencia de Abraham. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces allí queda establecido primero que la circuncisión estaría siendo un símbolo que denotaría un pacto, el pacto establecido por esta entidad, este ser extraterreno que se hizo pasar por Dios, con un pueblo que surgiría del personaje que él llamó para formarlo, en este caso pues Abraham. Así que cuando nace un heredero o de las generaciones que surgieron a partir de Abraham, tiene que circuncidarse para establecer o para ratificar el pacto de su Dios con ellos mismos. Ese pacto vendría siendo la versión de otras religiones como el bautizo, ¿no? Como de alguna forma pertenecer a ese linaje, a ese pueblo escogido, porque ese es el requisito que le pidió su Dios para que toda la descendencia estuviese alineada, ¿no? De esta cita, Neil, se tiene obviamente la creencia desde el punto de vista religioso que el tema de la circuncisión inicia, ¿no? con el pueblo hebreo y con este mandato de Yahvé. Se cree entonces que el pueblo hebreo es quien inició con esta tendencia, en este caso por cuestiones divinas, ¿no? Cuestiones religiosas, un mandato de un Dios, donde todos los varones judíos comenzaron a circuncidarse, y aún en la actualidad esto es una regla, ¿no? Todo judío apenas nace debe ser circuncidado. Debe ser circuncidado. Esto no es algo que le den a escoger, porque obviamente lo hacen cuando están bebés, ni siquiera espera que crezcan. Entonces, lo primero que uno se imagina, bueno, la gran mayoría de las personas se imaginan, es que la circuncisión fue establecida por Dios, es un pacto establecido por Dios para toda la humanidad, porque a nosotros se nos
liga como descendientes también de Abraham, a pesar de Sí. que estamos por acá. Entonces, creemos que venimos de ese, o somos descendientes de por allá de estos pueblos, Del padre Abraham, como se dice. del padre Abraham. Bien, entonces, lo primero que descubrimos, si hacemos una investigación de la circuncisión, nos daremos cuenta que incluso no fue Jehová el primero en hacer llamamiento a la práctica de la circuncisión en la antigüedad, sino que esto viene de los antiguos egipcios. Egipcio, sí. Tenemos aquí un dato, Santiago, colócanos allí uno de los registros que nos muestra cómo fue que hace 4.300 años aproximadamente, 4.500 años, la circuncisión ya había sido practicada. Yo tengo el dato aquí. Leámoslo, por favor. Sí, en la historia los primeros registros en esas regiones están en el antiguo Egipto, los cuales datan de hace más de 4.500 años de antigüedad. Los registros de la circuncisión egipcia superan en más de 3.000 años a las narraciones del Tanaj, lo que nos indica que fueron los judaicos los que copiaron la costumbre, luego inventaron sus cuentos diciendo que era una orden de Yahvé. Cabe señalar que los pueblos de Canaán también practicaban la circuncisión hasta el día de hoy. El egiptólogo Butsk, en su libro Los dioses egipcios, dice que en la mitología griega hay un dios de la circuncisión, el cual se encargaba de mantener la fertilidad en la región. En otras culturas hay registros de hace más de 10.000 años en falos u otros objetos. Es decir, que la tradición hebrea, con el tema del mandato de Yahvé, esto tiene aproximadamente 5.000 años, ¿no? Poco más del Antiguo Testamento, ¿no? Donde fue registrado eso. Sin embargo, hay datos, como dice aquí, de más de 10.000 años de antigüedad. En el caso de los egipcios, data más de 4.500 años en los registros que se han podido encontrar. Claro, y sabemos que los judíos, su cultura, se nutrieron mucho a la egipcia. Incluso es posterior. Es posterior, claro. Hay un registro en la tumba de Visir Ankh-Mahor y su esposa Mereruca. Ahí vemos, digamos, en esta tumba, grabado en la piedra, el momento de la circuncisión, ¿verdad? El registro egipcio de la circuncisión. Y su esposa Mareruca en Saqqara, Egipto. Esto pertenece a la sexta dinastía en el 2300 antes de Cristo. Se considera que es la ilustración más antigua de una circuncisión. Ahora, si nosotros comparamos las fechas entre Abraham y esto, más o menos se calcula que Abraham pudo estar viviendo 2.700, 3.000 años antes de Cristo. 2.700 antes de Cristo. Es decir, que es muy cercano, está probablemente muy cercano la costumbre egipcia con lo que adoptaron luego los judíos. Esto también nos sirve para entender algo, Salim y amigos de Descubriendo, y es que muchas historias que se narran en el documento bíblico y que parecieran originales de Yahvé hacia su pueblo elegido, no es otra cosa que la recopilación de ritos, mitos y prácticas que ya se tenían por costumbre en antiguas civilizaciones, como los sumerios, como los egipcios, como los griegos, ¿verdad? Entonces, allí nos damos cuenta de que la historia realmente judía no es como nos han querido meter en la cabeza, que es única, especial y la primera de todos, claro, sino que es más bien una recopilación o una concha de retazos de muchas cosas que ocurrieron antes. Sí, aquí hemos hablado de varios temas, como por ejemplo la historia del famoso diluvio universal, que está en la Biblia, pero que es una historia que fue recopilada mucho antes en Sumeria, ¿no? En el famoso Atrahasis, ahí donde se recopila ese evento que luego en la Biblia se coloca como un evento central de la cultura hebrea, ¿no? Por el tema de Noé y que su Dios pues lo escogió a él y a su familia para que nuevamente repoblaran el planeta. Y así muchas otras cosas que se han tomado de otras culturas más antiguas que la hebrea y la hicieron como propias, ¿no? Como para darle un sentido de epicidad o de divinidad a la cultura hebrea. Entonces el de la circuncisión es uno más. Sin embargo, lo que sí tiene
la cultura hebrea con la circuncisión es que ellos la hicieron más famosa, por así decirlo. Porque en otros casos se practicaba, pero no era como una especie de pacto entre un pueblo y una deidad. En el caso de los hebreos, el único caso que recuerdo que haya sido así es el de Jehová con Abraham y de ahí en adelante todo el pueblo de Israel. Sin embargo, lo que nos llama la atención y que nos pone, la Biblia nos pone como en alerta, es que quien pide la circuncisión, esta vez como pacto, es una deidad extraterrena negativa. ¿Comprendemos con eso o nos hacemos la siguiente pregunta? Si nosotros, los varones, nacemos con el prepucio bajo las condiciones naturales, ¿por qué entonces hay que practicar una especie de cirugía para adquirir una condición que pareciera ser mejor? Claro. Lo que queremos decir es que si nuestro glande debería estar expuesto, seguro por diseño así vendría, pero no sucede en la mayoría de los casos así. De tal manera que pareciera que detrás de la circuncisión, estos dioses, como ya había ocurrido en Egipto, porque recuerden que la cultura egipcia también es una cultura influenciada por deidades extraterrenas, varios de ellos los purpurados, los que hemos hablado acá, que también hacen parte de ese clan de dioses caídos a la tierra. Y por el lado de Yahvé también se preocupó por dar a conocer esa práctica a su pueblo. Lo que se pregunta ahora uno, después de entender que no fueron los judíos los primeros en practicar esto, ¿verdad? Sí. Lo que se pregunta uno, ¿qué era lo que se buscaba detrás de esto? La versión moderna creo que también pudo haber sido utilizada en el pasado por estos dioses. Tema de salud, de higiene. Por tema de higiene, ¿no? Entendemos que un pueblo que no tenía una higiene diaria y permanente y constante, es decir, no se bañaban permanentemente, iban a crear en sus genitales, pues esta cuestión que se llama, dice acá, a ver si tengo el nombre. Bueno, una especie de fluido que sale por los genitales masculinos, también los femeninos. La fimosis. La fimosis creo que se llama. Sí. Bueno, es la que se resalta, es una de las que más se resalta en el mundo de la medicina y el VIH. De que No, me refiero no a la enfermedad consecuente, sino me refiero al fluido que o que anida en esas partes ocultas del pene por no tener una higiene en momento de bañarse y todo aquello. Entonces, eso tiene un nombre. No, hay que buscarlo porque no mira, aquí hay un nombre. Balanitis es la inflamación del glande del pene cuando además afecta el prepucio, se denomina blanopostitis, es decir, por falta de higiene. Eso da por esto. Entonces, seguramente, además, Yahvé y los anteriores dioses sabían que si querían tener pueblos numerosos, pueblos que se reprodujeran rápidamente, tenían que tener una salud sexual en óptimas condiciones. En óptimas condiciones. Por ejemplo, si él le dijo a Abraham, de ti voy a hacer un gran pueblo, ¿qué creen ustedes que tenía que promover si Jehová quería que de Abraham saliera un pueblo grande? No la reproducción. La reproducción constante y permanente. Recuerden que ellos podían tener varias mujeres, sí, era permitido, pero con esa intención de que los pueblos crecieran y al tener pueblos grandes y elegir esos pueblos grandes, pudiesen ser guerreros, ejércitos y todo aquello. Es decir, tener una fuerza significativa al ser pueblos que se reproducen abiertamente. Entonces, un pene sano, digámoslo, entonces podría ser un pene con mayor capacidad reproductiva y unas vaginas también. Sí, porque si está sano el pene, pues obviamente no va a haber transmisión de ninguna enfermedad con la esposa y todo eso. O sea, en general será una sexualidad tanto del hombre como de la mujer, pues mucho más limpia. Claro. Eso es lo que se dice para justificar el tema de la circuncisión. Claro, esa sería como una de las razones en el tema biológico de la higiene. Pero seguramente hay otras razones que son las que a nosotros nos llaman la atención. Por ejemplo, hay un evento narrado en la Biblia que está en 1 de Samuel 18:27. Le pido a Santi que nos coloque cuando David, el rey Saúl, le exige 100 prepucios bueno, no el rey David todavía, no era David. Y el David, rey era Saúl. El rey era Saúl. Primero fue Saúl. Y David regresó no con 100,
regresó con 200. Llegó una bolsa llena de prepucios para que se le cortase el prepucio a un varón. Eso no se hacía vivo, eso se hacía después de haberlos matado, ¿no? Claro. Quiere decir que el señor David fue lo suficientemente efectivo, no para matar a 100, sino a 200. Se dice que lo que buscaba allí garantizar el rey Saúl era que no matase a judíos, porque los judíos estaban circuncisos o circuncidados. Y si traía prepucios era porque los que mató no eran judíos, porque no estaban circuncidados. Además, lo que también nos puede mostrar es el carácter sanguinario de David, que más adelante sería el rey David de Israel. Sí. Fíjense cómo pudo haber visto esa actitud Jehová en cuanto a no 100 sino 200 prepucios. Ahí inmediatamente dice el documento bíblico que el rey Saúl le entregó a una de sus hijas por haberle llevado los 200 por haber superado la prueba. La superó con creces. Pero fíjate, cuando se practica una cirugía de esto, hoy se llama cirugía, imagínate cómo se pudo haber practicado en aquel entonces. No, terrible. Imagínate, y en la guerra. Con la misma espada con las mismas espadas que y todo mataban al otro, le cortaban el prepucio. La sangre tenía que rodar, sin duda alguna. Entonces parecía más como un rito sanguinario y en el que también estaba vinculada la carne del prepucio, que era llevado en este caso al rey Saúl, después de haberlo pedido y pasar una prueba para él, que después sería el rey de Israel. ¿Qué haría él después con los 200? Eso es lo que uno se pregunta. ¿Qué haría después el rey Saúl con esto? ¿Se los pasó a Jehová? ¿Se los pasó al sacerdote? ¿Hicieron un asado de prepucios? ¿O lo pasaron al fuego, olor grato a Jehová, como sí, eran las prácticas? Eso no lo dice el documento bíblico. Lo demás sería especulación. Pero lo que nos llama la atención es el carácter de David al doblar la petición de 100 a 200 y lo que eso implica, ¿no? La montaña de seres humanos que tendría que haber matado para cortarle el prepucio, la sangre y todo aquello como un rito que parece mucho a los ritos que exigía Jehová Yahvé en aquel entonces, en ese Antiguo Testamento. Eso también nos muestra cómo era este tipo bastante sanguinario. David sí era un mercenario. El fabuloso rey David, como es adorado en las iglesias, mostrado como un héroe, ¿no? Ahora bien, toda esa costumbre llegó hasta los tiempos de Jesús. Recordemos que el documento bíblico asegura que Jesús también fue circuncidado al séptimo día, porque era la tradición. Era la tradición. Entonces muchos nos han preguntado a lo largo del tiempo vea, ¿cómo María y José pudieron haber permitido que circuncidaran a Jesús? Si se supone que, o se ha creído que María tenía una condición distinta a la de las mujeres de su época, creyentes en el judaísmo. A lo que ahí podrían haber varias explicaciones, también elucubraciones por parte nuestra. Yo la primera que pondría en la mesa es que no sucedió. Y dijeron que sucedió. Puede ser una posibilidad. Esa es una posibilidad de que como nació dentro del pueblo judío, una de las cosas que caracteriza a un judío es ser circuncidado. Entonces pudo haber sido involucrada o vinculada a la historia de la circuncisión en la narración para hacer ver a Jesús como más judío, claro. ¿Verdad? ¿Qué crees tú que también pudo haber pasar ahí? Jesús no tuvo esposa, pues nadie pudo comprobar si estaba. Claro. Entonces, pero fíjate que allí no solamente vendría siendo, y ahí lo que demuestra es que no solamente sería como una excusa de salubridad sexual, porque en el caso de Jesús y de muchos judíos, eunucos también, porque recuerda que habían eunucos, eran circuncidados. Sí. Entonces más era el ritual. El pacto. El pacto, ¿no? Representa tener ahí la marca, la cuestión de que realmente eres judío. Ahí pudo ocurrir eso, ¿no? Estratégicamente ellos pues dijeron que lo habían hecho. ¿Cómo lo habrán hecho? Pues no sabemos. Y la otra opción es que sí haya sucedido para precisamente pues hacer muy bien todo el plan, ¿no? Porque obviamente Jesús estando dentro de los judíos, él tuvo que hacer muchas cosas que le hiciera ver a los judíos que él era parte de ellos, como por ejemplo ir al templo. Y aunque él iba allá era a predicar otra cosa, pero él iba al templo. Es decir, como
Como parecerse más a ellos. Parecerse más a para ellos. no ser rechazado. Exacto, seguramente festejaba la Pascua. No, y la festejaba, y la porque festejaba, recuerda que claro. llegó, Tomaba el vino, el pan, o sea, él hacía pues todo lo que los judíos hacían y era importante para que él pudiese vivir todos los años que vivió allí sin ningún problema hasta que ya él comenzó a y hacer ser lo que hizo. aceptado, ¿no? Esa Socialmente pudo aceptado. eso pudo haber sido una posibilidad. Ahora alguien dirá, bueno, pero ¿y cómo le cortaron la carne? Bueno, al final, si te hacen la operación, eso tiene unos efectos que ahora es lo que vamos a nosotros a compartir con ustedes. Pero sabemos que Jesús y todo el entorno que está él no eran seres humanos comunes y corrientes. Así que si lo hizo, como Jesús no hacía parte de las prácticas humanas normales, pues eso no le afectaría, ¿no? Hablando de la sexualidad. Y si no, pues no lo hicieron y se inventaron el cuento de que lo hicieron para que la gente creyera que él había hecho el pacto con Claro. Jehová. Nadie lo sabe. Claro. Aquí el que diga que está seguro de que se lo cortaron o que no se lo cortaron miente porque no Claro tenemos forma de que, comprobarlo. que el religioso, el creyente en que la Biblia dice la palabra de Dios, no lo duda. No lo duda, claro. Claro, nosotros acá sí lo ponemos en duda porque para nosotros la Biblia no es la palabra de Dios, es un documento que reúne enseñanzas incluso hasta negativas del falso Dios Jehová y también recopila información muy valiosa. Alguna vez le escuché decir que como ha sido manipulada, ni siquiera hay que tenerla en cuenta. Sí. Eso también es una opción negativa porque estaríamos perdiendo la posibilidad de extraer de ella información que sí es valiosa, que sí tiene un sentido importante y que nos ayudaría incluso para comprender otros conocimientos e informaciones, es decir, complementar. Entonces, evidentemente, los discípulos, los apóstoles de Jesús, todos ellos judíos, tenían estas prácticas, ¿no? Habían nacido y crecido en el seno de familias judías y muy seguramente todos ellos eran circuncidados. Llega el mensaje de Jesús y comienza una problemática, ¿no? Porque recuerden que Pablo, o después de que Jesús ya deja de estar en este plano, ellos comienzan a transmitir el mensaje de salvación como lo veían ellos en aquel entonces, pero para los judíos, Pablo quería hacerlo a los no judíos, a los gentiles, y había un problemilla allí, que se creía, como lo dice justamente Hechos 15:1, que la salvación es para los circuncidados. Eso era lo que se manejaba, ¿no? Porque se mezclaba la antigua tradición de Moisés, el rito de Moisés, que se desprende de la adoración a Yahvé, con el nuevo mensaje de Jesús. Y ese fue, digámoslo, los primeros enfrentamientos que hubo en los primeros cristianos. Mezclar la enseñanza judía, el rito judío, con el mensaje de Jesús. Hay unos que defendían eso, otros que decían que no, que el mensaje de Jesús venía con otro propósito. Y de hecho, eso llevó a lo que se conoce como el primer concilio ecuménico, el concilio de Jerusalén, como se le llama, o se le llamó. Algunos dicen que ese concilio no existió, pero en Hechos 15 se narra de unas discusiones que hubo. Hubo una reunión, ellos se reunieron y comenzaron a debatir de ciertos temas, ¿no? Uno de ellos tenía que ser notablemente la circuncisión. Habían unos que decían que la salvación venía de ella, y ahí se ve lo ritualista que... Pedro era partidario de la circuncisión. Inicialmente, luego comienza a ver pero la es normal diferente. porque ellos eran judíos, o sea, los apóstoles sí eran judíos de nacimiento total, o sea, y obviamente eso fue lo que les trajo bastantes inconvenientes cuando llega el mensaje de Jesús, porque eso choca, ¿no? Claro. Y ellos, aún habiendo caminado con Jesús, ellos seguían teniendo prácticas del judaísmo. El judaísmo. Sí. Vamos a otro que sí era abiertamente contra la circuncisión, es decir, él entendía que no había que estar circuncidado para tener la salvación, era Pablo de Tarso. Y tengo aquí un versículo, vamos a buscarlo, Primera de Corintios 7, vamos a buscarlo bien. Allá no está en pantalla, voy a buscarlo acá para leerlo, Santi. 7:17. 7:17, vamos a buscar por acá. Búscalo tú por allá también. Primera de Corintios. Apúntenlo ustedes también para que puedan leerlos. Este dice, ¿no? 7:17. No, pero vamos a ampliarlo 7:17 hasta el 20 por allí.
Bueno, aquí lo tengo. A Primera ver, de léelo. Corintios 7, desde el versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, esto lo dice Pablo, y la incircuncisión nada es, sino al guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. No sé si hasta ahí. Sí, entonces ahí lo que está diciendo, el que esté circuncidado, pues Bien que es por él, así, y el que no, pasa pues, nada. El que no esté le circuncidado, dice pues, que es así. que es así O sea, también. no es necesario que lo haga para ser parte de la O sea, él salvación. quiebra allí con esa enseñanza de que la salvación no viene por una circuncisión, sino viene por una transformación a través de un mensaje que sea edificante, en este caso pues el mensaje de Jesús. Claramente esto pudo haber sido chocante Sí. para los judíos más ortodoxos. De ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que se separan, ¿no? Se separa y el judaísmo rabínico surge después de la destrucción del templo, del segundo templo, del templo de Herodes. Y pues el mensaje de Cristo sigue su camino, pero lamentablemente hubo mezclas conscientes e inconscientes de toda esa ritualidad del Antiguo Testamento en algunas enseñanzas de Jesús. Por eso es que se cree que luego cuando aparece el Concilio de Nicea, donde se remata de mezclar con otras cosas incluso, pues el mensaje en sí de Cristo comienza a ser devaluado y surge más una serie de ritos y mitos alrededor del mismo. Entonces tenemos cómo desde la antigüedad no fueron los primeros los judíos en ser practicantes por el llamamiento de Jehová a la circuncisión. Lo habían sido primero los egipcios. Los egipcios. Y muy seguramente lo habían hecho o había sucedido, solo que no hay un registro exacto para así definirlo, en pueblos más antiguos como los sumerios. ¿Por qué lo decimos? Porque quienes decían o le decían a los humanos que hiciesen estas prácticas eran sus dioses. Y los dioses son seres extraterrenos que llegaron tanto a Sumeria como a los egipcios, como también al pueblo judío en el caso de Yahvé. Así entonces vemos la práctica y el respeto que parte del pacto, el pacto de sangre, porque consideras tú que es un pacto de sangre, ¿no? Al final es cortar la carne, hay sangre, ahí es Sangre y carne. un ritual evidentemente, que hoy en día se intente justificar en parte de la medicina, porque no en toda, que tiene efectos positivos en la salud y tienen el sustento, pero la gran mayoría de gente que se lo aplicó desde la antigüedad, la circuncisión, era por ritual, Sí. ritual divino, entre comillas. Hoy en día ya pues hay gente que lo hace porque cree que de eso dependerá su salud salvación. sexual. Ahora, No, su salud su sexual salud también. sexual. Claro, en el tema higiénico pues se entiende, pero algunos preguntarán, bueno, y si mis padres me hicieron la circuncisión desde muy pequeño, pues ya estoy condenado a ser adorador de Yahvé. Déjeme decirle que sí. Bueno, No. Pablo lo dijo, ¿no? Si usted fue circuncidado, pues no hay problema, que es así. O sea, no tiene que ver con que circuncidado usted ya sea parte de un pueblo elegido, de un falso Dios y todo aquello, no. Más bien, en aquel entonces eso se hacía para amarrar, ¿no? Amarrar de manera contundente a las nuevas generaciones a una creencia, a un dogma, a un rito, a un mito. Es una forma como, por ejemplo, en el bautismo, ¿no? Cuando usted lo bautizan, es una forma de amarrarlo a esa religión, a esa creencia, a esas prácticas. Es una forma de encaminarlo hacia esa religión. En el caso de la circuncisión, también ocurre lo mismo. Ahora, vayamos a otra dimensión, porque creo que no escapa al tema. ¿Será entonces que así como existió el adrenocromo, bueno, existe, Todavía sí. el tema de cómo las deidades a partir del dolor infringido, del miedo, sucede algo en la sangre que para ellos luego es una droga, prácticamente la droga de los dioses? En la circuncisión también.
el dolor que pudo haber sentido en aquel entonces un circunciso La sangre. en la sangre derramada, cómo esto energéticamente pudo haber sido manipulación de emociones y de energías en beneficio del hambre y la saciedad de estos seres extraterrenos. Obviamente está relacionado porque sabemos muy bien de que ellos pedían sacrificios de sangre y eso era como un pequeño sacrificio que en este caso el varón hacía para confirmar el pacto con la deidad. Entonces ahí hay emoción, ahí se mueve energía, se mueve sangre y seguramente tiene que ver. Ahora también, tú hablabas ahorita de que uno de los objetivos de estas deidades al promover la circuncisión era tener pueblos numerosos para garantizar el poderío militar, ¿no? Y esto se podía lograr mejor con una sexualidad sana en los pueblos, entre las prácticas que se hacían la circuncisión. Ahora, ¿qué efectos nocivos podría tener la circuncisión en la sexualidad? Porque se habla de los beneficios, ¿no? Sí. Que tienen que ver con la higiene. Pero ¿qué efectos nocivos traería que un hombre, al nacer naturalmente, tiene el pene forrado con el prepucio, se me iba la palabra? ¿Qué pasa si lo cortamos? El glande queda expuesto permanentemente todo el tiempo desde que se lo cortan hasta que usted se muere. Si eso tiene una protección natural, es por algo, más allá de infecciones externas. El glande está protegido porque el glande tiene muchos receptores de sensibilidad, ¿no? Tiene todo, es muy sensible. unas terminaciones nerviosas muy fuertes. Y al dejar esto expuesto, obviamente, todas las terminaciones nerviosas fácilmente van a ser estimuladas por cualquier cosa que pues, pueda tocar el pene. Y yo quiero ser ahí más acucioso. Resulta que las prácticas de sexo oral podrían ser más directas, ¿cuál sería el término que utilizaría? Más excitantes con un glande descubierto por la circuncisión. Entonces recordemos que las relaciones orales hacen parte de toda la manipulación sexual que hubo hacia la raza humana. Entonces, tú dices que el glande expuesto lo que hace es más sensible, Claro. más sensible sexualmente hablando al varón. Esto con la intención de que tenga mayor actividad sexual. Al tener mayor actividad sexual, tenga más hijos. Y al tener más hijos son pueblos muy grandes. Claro. Y de eso se trataba. Si no, recordemos lo que le pasó al pueblo judío en Egipto. ¿Cuál fue el problema en que se le convirtió el pueblo judío a Ramsés? En que crecía el número de ellos. Habían llegado como unos pocos, pero Ramsés vio ese pueblo que creció impresionantemente. Entonces Ramsés dijo, si nosotros no paramos la procreación de esta gente, van a terminar siendo los dueños de Egipto. Recuerden entonces que él comenzó una persecución primero sobre los varones, que ahí es donde sale la historia de Moisés. Pero era precisamente por eso. Era un pueblo que se reproducía así. Entonces, podemos asociar que la determinación de Jehová, que no fue idea de él, ya eso lo venían haciendo otros pueblos, era para incentivar esa reproducción, tanto en la sensibilidad del glande masculino, como en la limpieza, para que no hubiesen enfermedades por un pueblo sucio, ¿no? Porque no se bañaban todos los días. Entonces, con eso él garantizaba de que el pueblo creciera, y lo que quería era una gran nación. Además de eso, pues utilizó el mismo evento de cortar el glande como un evento ritual, porque esas deidades enseñaron rituales para, a través de los ritos, absorber energías y todo aquello, ¿no? Entonces fíjense que de una cosa, de una práctica, Jehová Dios, se aprovechó en muchos sentidos de la misma. Sí, y colocaba razones que parecieran justificables, pero al final eso promueve también el tema de la desviación sexual, porque ahorita que tú decías, estabas haciendo la explicación, decía, bueno, al hombre estar más propenso a la actividad sexual, el pueblo se multiplicaba más rápido. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que ya normalmente las familias no tienen tantos hijos. O sea, que el tema de la sexualidad ha cambiado a lo largo de la historia. Ya están los temas de los dispositivos o los anticonceptivos, está el tema de la pornografía. Ya hay otras formas. Ya hay otra
otra forma en la sexualidad, y ahí ya lo que se está promoviendo es la depravación, ya el libertinaje, ¿no? Y el tema de la circuncisión, evidentemente, contribuye a eso, entre otras prácticas. Por lo tanto, un glande expuesto promueve a que el varón esté más excitado o se excite más fácilmente. Más fácil, con mayor facilidad. Y no solamente con su pareja, si tiene una pareja, si tiene una esposa, con cualquier situación que pueda estar alrededor de él, otra mujer o cualquier otra práctica, o sea, promueve el libertinaje sexual. Claro, hay otra cosa que investigando encontré, y es que cuando se hace el recorte, porque el prepucio se puede recortar total o parcialmente. Cuando se recorta parcialmente, se hacen o se toman un par de puntos con que se sostiene el glande en las partes laterales del pene. Con la actividad sexual se dice que esos puntos se pueden cortar, Sí. se pueden cortar, y entonces ya va a haber un dolor en la relación sexual. Entonces, esa se dice que es una de las posibles consecuencias negativas de que se lleguen a cortar los puntos, no sé de qué otra manera llamarle eso, como sí, los puntos con que se sostiene la parte del prepucio que no se cortó con el glande, ¿no? Entonces, es una forma de animar esto. Vamos con el chat. Tenemos varios de ustedes escribiéndonos. Vamos a sacar el espacio para ustedes. Tenemos a Bea A. Los marcaban como el ganado, dice Bea, que es como una especie de marcación. Sí. Flor A dice, me parece que leí en el Viejo Testamento que fue Sara quien le arrancó el prepucio al hijo porque Abraham se rehusaba a hacerlo. Pero Sara tenía miedo de la furia de Yahvé. Recordemos que quienes practicaban el ritual, porque se convirtió en un ritual, eran los sacerdotes. Sí, ellos eran los que le cortaban el prepucio. Cortaban los prepucios, estaban incluso preparados para eso. Hay unas imágenes que yo les invito a que busquen en internet que han mostrado en la actualidad a rabinos, porque recuerden que el judaísmo no tiene en este momento sacerdotes por no tener templo. Son rabinos. Entonces los rabinos hoy practican la circuncisión y se han visto absorbiendo, metiéndole en la boca de ellos el pene del bebé y chupar la sangre. Es como una forma, según ellos, de limpiar el área en la operación, en el rito, y eso ha sido realmente rechazado, ¿no? Porque parecen imágenes grotescas, pero hay se avala dentro del mundo católico, del mundo judaico, sí, esta práctica. También está Edgar Rafael Martínez. La creencia de Dios como alguien o algo está lejos de la esencia del Cristo. Debemos ser crisol y formar el Dios que está en nosotros. Marni dice, Flor era Débora, la esposa de Moisés. Era la esposa de Moisés la que hizo esta práctica. También nos dice Karina Erazo, buenas noches, gracias una vez más. Gilda Carrasco, saludos amigos desde Chile. Al dejar el glande expuesto, el hombre aprende a resistir más en el sexo. Así lo escuché una vez. Por eso, era lo que decíamos, promueve el libertinaje sexual. Pero eso no es algo comprobado, eso son cosas que la gente dice, pero al final, o sea, ¿qué dice la lógica natural? Si el pene, nacemos con el pene forrado, es por algo. Por algo y para algo. Y para algo. Si nos cortan el prepucio, quiere decir que la función natural que por defecto tendríamos los varones se altera. Y toda alteración tiene unas consecuencias. Por acá nos dice Carlos Centeno, dice, a mí mi circuncisión no me hizo ni más sensible ni con menos sensibilidad, mi glande ni ninguna parte especial de mi pene, y por la higiene fue mi mejor decisión. Ahora, habría que ver si él la hizo ya estando adulto o si fue de niño, porque si fue de niño no tiene forma de comprobar si es más sensible o menos sensible, porque nunca no puede comparar. Exacto. Y si ya lo hizo adulto, pues obviamente ya uno como adulto tiene mayor manejo de su cuerpo, ya madurado, o sea, no es lo mismo a que te acostumbran desde pequeño. Ahora, el tema de la higiene es subjetivo, porque, por ejemplo, yo no tengo la circuncisión y a mí nunca me ha dado ninguna enfermedad. Claro, es que los médicos dicen que no es cierto que para que no te enfermes
de este tipo de Tienes que situaciones, quitártelo. tienes que circuncidarte, porque estando no circuncidado y teniendo una higiene pues adecuada, pues no vas a tener ningún tipo de problema. Así que no es cierto de que si no estamos circuncidados, entonces vamos a tener problemas. No, no es cierto. Solo que en aquel entonces, esa gente que se bañaba cada mes, no sé cada cuánto se bañaban, Claro. pues Yahvé sabía, si a esta gente no le decimos esto, pues esto se les va a podrir eso allí y no van a poder reproducirse, que es lo que nosotros queremos. Claro, exacto. También nos escribe Milton Cruz, buenas noches, reportando sintonía desde El Salvador. Flor también dice, Éxodo 25, entonces Séfora tomó un pedernal, afiló y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Aquí está el Humita, también está con nosotros, Víctor Solano. Esa práctica era parte de los ritos satánicos de Jehová. Elsa dice, y la boca tiene mucha contaminación. Muchachos, me equivoqué, Éxodo 25 ahí puse, alguien me aclaró enseguida. También Oscar Álvarez dice, es necesario promover el sexo espiritual, como lo llama Apocalipsis 2, ¿no? Mi primer amor. También Idalides nos dice, en Etiopía es en la actualidad un rito que lo aplican en los bebés a los 8 días de nacido. Bueno, así ocurre todavía con los judíos. Con los judíos. Los Pero judíos se ¿es circuncidan. a los 8 días? 8 Sí, días, sí. 8 días. 8 días. O sea, la semana de nacido. Ujú. Alfredo, dice Carlos que a los 15, hace 15, Hace 15 años. Bueno, ya estaba adulto. ya estaba grande. Está adulto. Ok, Alfredo Troche dice, un gran saludo desde Costa Rica, Alfredo, y un saludo al alero Ángel. Carlos Centeno dice, usted, a que ustedes se cortan el cabello, transgreden la ley y de la naturaleza. O sea, Carlos está en pros de la circuncisión y es respetable, Carlos, no hay Claro. ningún problema. Aquí estamos hablando de lo que significa, Carlos, la circuncisión para Yahvé, ¿no? Sí, porque ¿Qué buscaba Yahvé con eso? No el estamos cabello- hablando el de que, cabello no tiene nada que ver. no te tienes que circuncidar, ¿no? Claro. Ese no es el tema. Estamos hablando de lo que Jehová implementó con O sea, el del pueblo origen judío. de la práctica. Nada más. El origen de la práctica. Tranquilo, que usted está circuncidado y se siente bien y eso está bien. Diego Hoyo dice, saludos desde Bogotá, gracias por su gran trabajo. Marta Génesis, no lo sabía, se lo hicieron a mis hijos. Como decimos, no hay problema, no es que si se lo hicieron, entonces Ya usted es están satánico. problemados. no. ¿no? Sí, Fred, saludos desde Eso es Argentina. como el tema de las mujeres, que le hacen los huequitos en la Aquí. oreja para los aretes. Eso no es algo, o sea, si fuese natural, la mujer naciera con los huequitos. ¿Y cuántas mujeres no tienen eso? Eso no es que porque lo tenga, entonces ya no tiene salvación, no. Es una práctica que aprendimos también de estos mismos dioses que enseñaron todo el tema de la vanidad, las prendas, y eso se fue trasladando de tradición. Pero si usted hoy en día tiene los aretes, no pasa nada. Ya lo hizo de pequeño, Claro. no pasa nada. Flor Hernández dice, eso es verdad porque yo a mi hijo decidimos no hacérsela y nunca ha tenido problemas de infecciones. Carlos Centeno dice, y tendrán también sus consecuencias de causa y efecto. María Jiménez, el cabello vuelve a crecer, el prepucio El no. prepucio no, el cabello no pasa nada. Ay, Como la barba, uno la barba se la quita, le crece el cabello igual. Para eso fue diseñado. sí, dice Andrés Rivera, Jehová el devorador de prepucios. Roberto Ruelas, saludos muchachos desde Arizona. Por algo no nacimos ya con la circuncisión, ya que cada miembro del cuerpo tiene su función. Sofi Viteri, excelente información, abrazos chicos desde Ecuador. Carlos Centeno está activo y dice, Salín, si le dice que tiene su mal efecto, no lo oculten. Lo del cabello. Y saludamos a Corazón Celta, que nos hace un donativo en el super chat. Queremos agradecerles. Cada vez que ustedes hacen un donativo de estos, pues a nosotros nos impulsa en nuestra labor aquí todos los viernes. Joel Moscoso, saludos desde Guatemala. También Víctor Solano, yo me imagino a Jehová comiendo arepa con prepucio frito. Arepa con prepucio frito. Sí. Lili Montes, manitas arriba, por favor. Eso sí, Santi, coloquemos allí la invitación para que los oyentes le den un like si pues les ha gustado, les gustan nuestras investigaciones, hagan suscripción del canal y activen la campanilla de notificaciones. Oscar Álvarez, saludos desde Bolivia, corazón de Sudamérica. Danilo Triana, saludos desde Florencia, Caquetá, muchachos. Bueno, ahí tenemos entonces diferentes tópicos de este tema,
No, primero lo que científicamente se conoce de la circuncisión, la parte inicial que nos compartió Salim, un tema de higiene, un tema que la OMS ya también está manejando, que se practica o que algunos médicos practican, también teniendo la salvedad de que algunos de ellos no están de acuerdo con la circuncisión universal. Ahí no se está hablando de ningún tema bíblico ni nada. Luego hablamos de la historia y descubrimos que no es cierto que Jehová haya sido el primero o el pueblo judío el primero en implementar la circuncisión, sino que ya un pueblo y civilización anterior a ellos, que son los egipcios, la practicaban. Y hay un registro en una tumba de uno de estos reyes en que se ve la práctica de la circuncisión, 4000 y pico de años atrás. Mucho más antigua. También ya entonces entendemos cómo el rey David en una práctica bastante sanguinaria, David en ese entonces apenas le había ganado y vencido al pequeñín o al grandulón Goliat. Entonces le pidieron 100 y trajo 200 prepucios, demostrando el carácter guerrerista, exagerado, diabólico y sangriento de este personaje, que luego lograría ser rey de Israel. Muy seguramente esta señal que mostró fue bien vista por Yahvé. Un tipo que le pidan 100 prepucios y traga 200, ese es el tipo de rey que nosotros necesitamos, con ese talante, ¿no? Sí. Garantizó pues la elección como rey de Israel. Luego vemos cómo los discípulos de Jesús entraron en la diatriba, en el enredo de que venía el ritual de Moisés con la circuncisión, y entonces la circuncisión, el que no lo tenía no se salvaba, y Pablo y otros comenzaron a decir, no, es que no es por allí, es que no importa si está circuncidado o no. Lo curioso es que en el capítulo 16 de Hechos, Pablo hace que Timoteo sea circuncidado. Sí. Timoteo, que fue uno de los discípulos de Pablo, ¿no? Entonces, por un lado, Pablo decía que no es necesario, pero en algún momento hizo que este Timoteo se circuncidara. Algunos dicen que para ser aceptado, pues, en el ámbito de la difusión del judaísmo y todo aquello. Otros dicen que por cuestiones de salud. El tema es que se practicó Timoteo la circuncisión. Luego vemos entonces cómo a través del tiempo podemos entender que ese ritual, más allá de una condición fisiológica, sexual, también se utilizó para extraer de allí un tipo de energía, sangre, carne, que era lo que deleitaba permanentemente a estos personajes. Imagínense qué hacían ellos con el prepucio, estos dioses de los seres humanos. No hay ningún documento que nos lo diga, pero nosotros nos los imaginamos porque bastante que hicieron cosas torcidas con la sangre y carne de los seres humanos, con los sacrificios y todo aquello. Aquí hay alguien decía chicharroncito con prepucio humano. Bueno, es una forma de tomar el pelo, pero para intentar graficar que seguramente estas entidades utilizaban ese prepucio y esa sangre para sus beneficios negativos además. Saludamos a Johnny Martínez. Si a un niño no le abre y los médicos dicen que se debe hacer la circuncisión, ¿qué se puede hacer? Bueno, habrán casos que médicamente, nosotros no somos médicos, no vamos a arriesgarnos aquí a decir claro. Cuál debería ser el veredicto clínico para un muchacho que venga con alguna esas situaciones precisamente se presentan por muchas cosas, ¿no? De los mismos desórdenes en que vivimos como humanidad. Es como el tema del parto de la mujer. El parto natural es que el niño salga por la vagina, pero hay casos que no se puede porque está enredado con el cordón, porque está mal acomodado, porque cualquier cosa, entonces toca hacerla. Claro, entonces, la cesárea. Como no es natural, entonces, no vamos a salir con el cuento. No se le hagan eso. No, hay situaciones que ya se escapan de las manos porque obviamente tenemos que recordar que hemos sido una humanidad incidida. Entonces, varios procesos que deberían ser completamente naturales están alterados también. Están alterados. Gabriel de la Cruz nos dice, a los musulmanes también en los varones hay la circuncisión y con las mujeres también les cortan, pero no recuerdo el nombre del procedimiento. En las tribus africanas hay algunas mujeres que les cortan el clítoris. Sí, yo he escuchado esos casos. Eso tiene un nombre. O sea, quien lo sepa que lo coloque ahí. No recuerdo. Tiene una práctica y es una práctica ritualista. Algunas tribus africanas que le cortan el clítoris a las mujeres precisamente para que después de casadas pues no tengan ningún tipo de orgasmo ni de sensación
diferente. Milton también dice, pregunta, ¿el bautismo será una práctica necesaria para nuestro ascenso? De ninguna manera. El bautismo, como usted lo percibe en las iglesias, simplemente es como un rito. Es una iniciación. Prácticamente es una iniciación a una iglesia, a una religión. Y claro, se le colocan connotaciones divinas, especiales y divinas para que la gente se sienta motivada a hacerlo. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, de que en ese momento el infante recibe el Espíritu Santo. Antes de haber nacido no lo tiene. Entonces, unas cosas así como para que la gente sienta la necesidad. Ablación, creo que es el nombre del ritual con la mujer. Correcto, ablación. Ese es ablación. Gracias a Oscar Giovanni. Oscar Giovanni, sí. Jairo Leighton dice, creo que era un quitar la virginidad tanto en el hombre como en la mujer. También Jesús Mancipe, yo me gané una enfermedad por echar el forro hacia atrás. El médico lo llamó cresta de gallo y fue por falta de higiene. Bueno, ya eso sí. Bueno, ahí está. Entonces lo que queremos con el tema además es quitarle también pues lo místico, lo ritualista y todo aquello, ¿no? Porque también tiene que ver con situaciones de higiene, situaciones en las que amerita, como lo dice la ciencia. Esa es una cosa. Otra cosa es lo que aprovechó Yahvé para eso. Y los fines, como les dijimos, sexuales. Quería un pueblo que creciera rápidamente, como le pasó allá en Egipto, que casi se igualaban en número a los egipcios. Bueno, entonces les dijo, circuncídense, tendrán más higiene, ustedes que no se lavan tanto, y serán más activos sexualmente. Esa es una de nuestras conclusiones en el tema, por supuesto. Sí. Respetamos también las conclusiones, los análisis que ustedes hagan de esta temática. Ya estamos casi para terminar. Sí, Salim. Ya prácticamente estamos llegando al final. Son varias cosas que hemos tocado. Y aquí lo importante es entender el origen del procedimiento, por qué se hizo, cómo se justificó en la antigüedad, cómo se justifica ahora. Y lo que queremos dar a entender es que esta práctica no tiene ni nada de divino, ni nada de especial si lo tiene. Y tampoco quiere decir que si no lo tiene, entonces usted no fue tocado por la marca de la bestia. No, eso no tiene nada que ver con eso. Simplemente es una práctica que no es natural porque no nacemos con ella. Si usted lo hizo por alguna situación médica, por alguna situación de higiene o porque quiso simplemente, esto no quiere decir que usted esté condenado a las garras de Jehová. No tiene nada que ver con esto. Pero sí es importante que nosotros digamos que no es algo natural, o sea, no es algo que usted obligatoriamente tenga que hacerlo. Y no se hace judío tampoco. Y no se hace judío tampoco. Claro. Exacto. Porque el pacto dice que la descendencia después de Abraham, serán los hijos de Abraham, el pacto los haría que su Dios fuese Yahvé y Yahvé fuese el Dios de ellos. Entonces no quiere decir eso, fue una forma de amarrar y crear una nueva religión, crear una nueva creencia, crear un nuevo pueblo, dominar un pueblo. Es decir, coloquémonos en el contexto de un ser invasor que quiere crear su pueblo, que quiere su nación y cómo la amarra, ¿no? Crea ritos, crea cosas y cómo se alimenta de esos ritos también. Sí. Porque seguramente se alimentó de cada rito que él implementó a través de sus sacerdotes. Y este era uno más, la circuncisión. Bueno, esperamos que el tema, en principio, como lo hacemos aquí, los invite a ustedes a querer expandir más y a saber más, porque Descubriendo busca que quienes vean el programa se les encienda esa necesidad de querer aprender. Y a nosotros nos agrada mucho cuando varios de ustedes nos dicen que gracias al tema o gracias a los programas surgió una inquietud, surgió una necesidad y eso los ha colocado en un estado de avance importante. Por ustedes mismos, que eso es lo más importante en el programa. Bueno, Salim, nos vamos. Gracias por haber venido, compartido con nosotros hoy aquí en Descubriendo. Sí, ha sido todo por hoy. Agradecerles a todos ustedes por sus mensajes, sus comentarios. Y nada, hemos aprendido mucho del tema. Y el próximo viernes estaremos tocando otro tema interesante acá con ustedes. Recuerden, Salim está sacando unos temas muy interesantes. Me han gustado mucho porque varios de ustedes nos hacen preguntas, aunque ya los temas los hemos tocado. Los hemos tocado aquí. Salim toca uno en particular y lo profundiza. Por ejemplo, el tema de la reencarnación es un tema eterno que hemos hablado mucho. Sí. Y seguiremos hablando. Y tú le hiciste un live hace unos días, me gustó mucho, entonces les recomiendo que si hay dudas con el tema de la reencarnación, ahí está, Flecha Antigua. Volvemos, recuerden la suscripción a todos nuestros programas. Saludamos también a Pensar Corazón, a Jaime Ángel,
que también está muy activo en su canal Pensar Corazón, con un tema muy interesante que sacó de cómo Jehová nos ha manipulado en el tema del corazón. De Jehová en el corazón, sí. Excelente tema ese, muy bueno. Así que ahí están nuestros compañeros Salín, Jaime Ángel y muchos más, entregando conocimientos para ustedes, los buscadores incansables de la verdad. Nosotros regresamos el próximo viernes a las 8, agradeciéndole también a Santiago por su participación acá en la producción. Recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo